Fue uno de esos enérgicos días de octubre en St. Eri. El aire tenía un toque de escarcha, pero el sol caía en cálidos rayos dorados a través de las hojas ralas. El verde del pueblo se había transformado en una escena alegre de faroles naranjas, banderines y filas de calabazas cuidadosamente talladas, sus caras macabras sonriendo debajo de las ondeando banderas negras y doradas. El Instituto de la Mujer había organizado un festival de la calabaza para la víspera de Todos los Santos, un evento para recaudar fondos para el techo de la iglesia. Los niños corrían de un lado a otro en improvisados disfraces, un sombrero de bruja aquí, un parche en el ojo del pirata allí, mientras que los aldeanos más respetables se agrupaban, bebiendo sidra y discutiendo el clima, la cosecha y, inevitablemente, a sus vecinos. Hubo un concurso para la calabaza más grande, otro para la talla más creativa, y la señora Bantry había organizado un puesto de pasteles que ya se jactaba de tener media docena de variedades de panés de especias. La señorita Jane Marple, vestida con su sensato abrigo de tweed y un sombrero elegantemente fijado en su lugar, caminó lentamente entre los puestos. Sus penetrantes ojos azules no se perdieron nada, aunque su expresión se mantuvo cortésmente amable. Hizo una pausa para admirar una exhibición de conservas de calabaza hecha por la señora Price Ridley, quien se encontraba cerca con su aire habitual de autosatisfacción. Excelente participación este año, señorita Marple, comentó agradablemente, aunque notó la leve tensión en la cara de la mujer cuando vio al coronel Protero acercarse. No era asunto suyo comentar, pero lo guardó lejos, en la tranquila biblioteca de su mente, donde descansaban tantas pequeñas observaciones hasta que resultaban útiles. La atmósfera era boyante, pero debajo corrían corrientes subterráneas que la señorita Marple también entendía, rivalidades, susurros, agravios, y rencores alimentados durante largos inviernos. La anciana señora Hartnell proclamaba en voz alta que el señor Ellison, el nuevo maestro de escuela, había hecho trampa comprando su calabaza en el mercado en lugar de cultivarla él mismo. La señora Bantry se rió demasiado brillante ante un chiste contado por el doctor Haydock, con la mirada fija a los lados, asegurándose de que su marido no lo hubiera escuchado. Luego, a medida que las sombras se alargaban y los jueces del concurso se preparaban para anunciar a los ganadores, un grito estridente destrozó el aire. Vino desde el otro extremo del verde, cerca de la hilera de linternas talladas. Los aldeanos se giraron, sobresaltados, y la multitud se abrió como agua ondulante. En el suelo, en medio de una dispersión de cáscaras de calabaza, yacía el cuerpo inmóvil del señor Arthur Llewellyn, el rico pero poco querido dueño de la casa de Manor en la colina. Su rostro estaba pálido, sus labios teñidos de azul, y en su mano sostenía un pequeño trozo de papel manchado con carne de calabaza. Se oyeron jadeos, seguidos por un coro de voces apresuradas. «Bueno, cielos. Muerto», exclamó la señora Bantry, agarrando el brazo de su marido. Alguien gritó llamando al médico, y el doctor Haydock se apresuró hacia adelante, arrodillándose junto al hombre caído. Presionó sus dedos para sentir el pulso y luego miró hacia arriba con tristeza. «Me temo que es demasiado tarde. Se ha ido». La multitud estaba llena de incredulidad, tejiendo especulaciones en apresurados susurros. La señorita Marple, de pie en silencio en el borde, no se unió al ruido. Ella miró al hombre muerto, luego al fragmento de papel en su mano. Sus ojos se quedaron pensativos mientras llegaba octubre. El viento tiró de las pancartas y las hizo vibrar, los tallos vacíos de maíz atados alrededor de los establos. Una fiesta de la cosecha se convirtió en tragedia, y la señorita Marple lo supo con tranquila certeza, de una larga experiencia, de que esto no fue un accidente. La primera ola de pánico se instaló en el orden y la limpieza de la villa. Las sillas fueron buscadas por gente que no quería sentarse, chales ofrecidos a los que tenían frío, y té propuesto por todos los que deseaban ser útiles. El doctor Haydock, enérgico y grave, inspeccionó el espacio alrededor del cuerpo, mientras que el señor Bantry ayudó a contener a los curiosos con aire de repentina autoridad. Los niños fueron llevados lejos, protestando por la pérdida del espectáculo. Las linternas se elevaron más alto para que sus llamas no alteraran los banderines. La señorita Marple hizo lo que siempre hacía cuando había poco por hacer, observaba a la gente tomar sus lugares naturales. El azul de los labios de Arthur Llewellyn y la pulpa manchada de chatarra, apretada en su puño, ya se había alojado en los cajones ordenados de su mente. Ella prefería anotar ahora a los vivos que se acercaban y se alejaban, y que miraban con demasiada frecuencia la urna humeante, como si la costumbre de mirar pudiera convertirse en culpa. La conversación comenzó de inmediato y, naturalmente, no fue llamada chisme. La señora Hartnell, cargada de certeza moral, declaró que había olido almendras amargas antes del llanto.
La señora Price Ridley anunció que había advertido al comité sobre la falta de arreglos en el puesto de refrigerios. El señor Ellison, tan concienzudo como siempre, intentó reunir a los hombres más jóvenes, solo para hacerlos susurrar más industriosamente. El coronel Pro, cuyas opiniones tenían el borde romo de un cortapapeles, se dirigió hacia la gente, asegurando que las reglas eran sensatas y podrían haber evitado este tipo de cosas, aunque no tenía claro cuáles eran las reglas. A un lado, un hombre jardinero, pálido y desconcertado, miraba fijamente la gran calabaza que había traído al mediodía, como si lo hubiera deshonrado al estar presente en el extremo de su propietario. El inspector Slack llegó con el sargento Lake, aportando ese confort peculiar a los pueblos ingleses, la sensación de que un ojo oficial ahora observaba la escena. Slack miró todo con sospecha, incluido el clima. Examinó el cuerpo sin florituras, habló brevemente con el doctor Haydock y luego se dirigió a los aldeanos. Necesitaremos declaraciones. Nadie se va hasta que haya hablado con el sargento Lake o conmigo. Se dio cuenta del desguace y, con guantes, desplegó los restos a medias antes de fruncir el ceño y meterlos en un sobre. La multitud se inclinó como uno, olvidando el decoro, como los rebaños olvidan la quietud de los campos cuando un halcón cruza el cielo. La señorita Marple, a quien no le gustaban las pausas dramáticas a menos que las hiciera ella misma, miró en cambio la línea de faroles, uno se había estrellado, otro se inclinó y, en tercer lugar, señaló suavemente, había un bigote de hollín encima de la boca cortada, como si la vela se hubiera apagado con inusual celo. Oola habló con el fallecido, Slack preguntó. Las voces llegaron, corrientes contradictorias. La señora Bantry creyó haberlo visto junto al té con la esposa del virrey. El señor Ellison creyó que le había preguntado al jardinero sobre el concurso de peso. La señora Hartnell recordó muy amablemente que le había recordado no seguir adelante. Un niño con una testaruda Kovic, empujado por sus amigos, se sonrojó y dijo: «Por favor, señor», él estaba por la sidra. Parecía molesto. Hablando con el señor Pritchard, dijo, peleando, no en voz alta, pero con la mandíbula apretada. El señor Pritchard salió con la rigidez de un hombre que resiente la implicación. Le dije que nos faltaban sacos. Dijo que la mansión debería prestar manos en lugar de instrucciones. Yo respondí que el molino da más que su parte. Eso es todo. No bebo nada caliente, sidra no me sienta bien. La última línea, ofrecida como escudo, hizo que varios cabezas se giraran hacia él. Un pequeño malestar recorrió a la multitud como un borrador que conoce las grietas de lo viejo. ¿Quién atendió al hot cider?, preguntó Slack. Marta, la esposa del vicario. La crió a mano. Ella había cuidado la urna, dijo, pero habían estado terriblemente ocupados. La señorita Lucy Owen ayudó con las tazas. Lucy Owen, compañera de la señora Price Ridley, dio un paso adelante, pálida pero serena. Llené varias a la vez, dijo. El señor Llewellyn estaba impaciente. Lo pasé un tercio en una fila. Se quejó de que era demasiado dulce. ¿Quién se llevó a los demás? ¿Esa línea? No puedo decirlo, respondió Lucy, odiando la admisión. Fue una prensa. La señorita Marple sopesó cuidadosamente la actitud de la niña, la precisión, y miró sin acusar a la señora Price Ridley, cuya boca estaba apretada en una costura. Rutina, pensó. A la señorita Marple no le gustaban los escándalos más de lo que le disgustaba el pecado. El crepúsculo se hizo más denso. Los rostros anaranjados pinchaban el verde con alegría amenazante. El sargento Lake clavó el núcleo para proteger la escena. El doctor Haydock se frotó las gafas con una atención indebida, sin tener nada más que hacer por los muertos. La línea que el señor Bantry había organizado se aflojó mientras el frío trabajaba en los tobillos y el deber empezaba a evaporarse como el aliento. La señora Bantry se dirigió al lado de la señorita Marple. Querida, no me gusta. Que Arthur Llewellyn muera es una cosa. Él no, invitaba al cariño, pero morir con un pedazo de papel así, bueno, suena como las novelas. En las novelas, el trozo de papel siempre cuenta dónde mirar, murmuró la señorita Marple. En la vida, a veces solo te dice dónde la pobre criatura miró por última vez. ¿Crees que era veneno? Creo que sus labios estaban muy azules, dijo la señorita Marple. Pero el azul puede ser del frío del invierno, así como travesura de un químico. No debemos correr delante de nosotros mismos. Slack, habiendo notado los refrescos y nombres, se dirigió a los jueces. El jardinero confirmó que la gran calabaza había llegado temprano. Hubo una disputa sobre pesos y medidas, de buen humor. Al principio, alguien mencionó una apuesta,
solo una botella de oporto entre Llywelyn y el coronel Protero, sobre el resultado del tribunal. El coronel declaró que los caballeros mantenían sus salarios en privado, y que el pueblo, conociendo a los señores, lo recibió como confirmación en lugar de corrección. Se supo también que una linterna, una talla pulcra y de aspecto suave, fue hecha por el artesano vespertino del señor Ellison Club. Otra, cómica hasta el punto de vulgaridad, pertenecía a los chicos. La linterna rota no tenía fabricante alguno. Simplemente había estado allí en la línea, tímida de la propiedad. La señorita Marple, que creía que los objetos encontrados reflejaban a su gente tan seguramente como la gente encuentra sus objetos, escondió esa pequeña curiosidad junto a la tienda de té. Allí se desarrolló una aritmética quisquillosa. La señora Hartnell contó en voz alta cuántas tazas había llenado antes del llanto. Marta corrigió sus totales. Lucy se esforzó por reconstruir el momento. Le entregó la tercera taza a Llywelyn. Sus recuerdos se contaban como primos, en lugar de hermanos, similares en esquema, obstinados en el detalle. Slack, quien desconfiaba del álgebra de la memoria, escribió todo abajo y reservó el resto para más tarde. Cerca de la sidra, el señor Pritchard repitió que no bebía cosas calientes, y su esposa se quedó muy quieta, como si cualquier movimiento pudiera sacudir un secreto. El maestro de escuela se alisó el pelo y la manga con demasiada frecuencia. La señora Price Ridley, infeliz con la imaginación pero fuerte en propiedad, parecía ofendida por el trágico momento oportuno. La señorita Marple, que había visto que la tragedia no cumple ninguna cita, dejó que el pueblo se organizara como un patrón impreso, rosas y espinas, tallos y pequeñas púas. Por fin levantaron el cuerpo, los rostros se apartaron de la indignidad íntima, y los labios se movían en una suave mezcla de oraciones que eran tanto para el pueblo como para los muertos. En el silencio que siguió, el inspector Slack se paró debajo de una linterna. Quizás porque aquí el secretismo genera invención, como los setos generan gorriones. Desplegó el trozo de papel, lo leyó, frunció el ceño y anunció con voz que no reveló nada, solo decía una palabra, linterna. La palabra se asentó en el aire frío como aliento. Las cabezas se giraron al instante hacia la fila de caras sonrientes donde las velas revoloteaban y se apagaban. La mirada de la señorita Marple también se dirigió hacia allí, y luego, se deslizó hasta los creadores de esas caras, el cuidadoso maestro de escuela, el coronel competitivo, el orgulloso molinero, la paciente Marta, la pálida compañera, la ordenada señora Price Ridley y los inquietos muchachos cuya risa ya se había debilitado. Una linterna ilumina, pero también proyecta una sombra detrás. Se preguntó, con un pequeño suspiro interior, qué sombras esta noche habían agudizado las luces alegres. El inspector Slack se aclaró la garganta. Terminaremos nuestras declaraciones en la sala, dijo. Luego querré visitar el señorío. El plan era ordinario y sensato, y la gente empezó a moverse, pateando, ofreciendo uno u otro té que nadie quería. La señorita Marple escuchó los pequeños sonidos. La curiosidad respiraba más rápido, el deber murmuraba, susurrando fríamente su reclamo, y pensó con paciente dolor que, en algún lugar dentro de la ordenada ayuda del pueblo, un motivo desordenado también se movía. El festival tenía como objetivo iluminar la calle y había dado a María una tarde brillante. Así lo hizo. También había encendido brevemente el esbozo de una verdad humana que no sería apagada por cualquier cantidad de banderines. La multitud se alejó a regañadientes del verde, acompañada por la insistencia del inspector Slack en que se tomaran declaraciones en el salón. Los aldeanos salieron en pequeños grupos, nudos, susurrando con esa ansia somnolienta reservada para la tragedia cercana a casa. Las calabazas talladas parpadeaban detrás de ellos, sus sonrisas huecas más grotescas ahora que uno de sus espectadores nunca volvería a sonreír. Dentro del salón del pueblo, el aire era cálido y cercano, lleno del débil olor a abrigos húmedos y pastel especiado. El sargento Lake colocó las sillas en filas, dirigiendo a las personas con firmeza pero sin alboroto. Cada aldeano, una vez sentado, parecía crecer más fuerte, como si el confinamiento soltara sus lenguas. Hablaron en especulaciones, no hechos, en teorías, no verdades. La señorita Marple, eligiendo un lugar cerca de la parte de atrás, donde las sombras le dejaban el don de escuchar, juntó las manos y se preparó para escuchar el lado humano del crimen antes de que la policía lo ocultara con cuestiones de pruebas. La señora Hartnell comenzó de inmediato, su voz cortando a través de la charla. Recuerden, en otras palabras, era veneno. Ese hombre también vivió duro, comió demasiado, bebió demasiado. Sí, sí, interrumpió la multitud, pero no cayó tan de repente, sin ayuda. Almendras amargas, dije en ese momento.
Su declaración fue recibida con ceño fruncido, aunque nadie se atrevió a contradecirla. La señora Bantry se inclinó hacia su marido, susurrando, pero no lo suficientemente bajo para escapar a la oreja de la señorita Marple. Será la sidra. A eso le echarán la culpa primero, ya verás. El coronel Bantry, más práctico, simplemente negó con la cabeza. Slack querrá hacer una muestra de ello. Fíjate, Dolly. Él estará ladrando al árbol equivocado por la mañana. El señor Pritchard, convocado por el inspector, repitió su relato anterior con rígida dignidad, añadiendo que nunca había confiado en las prácticas de Llewellyn. La mitad del pueblo le debía algo, dijo sombríamente. Eso no es secreto. Un hombre que presta con una mano y cobra con la otra debe esperar enemigos. Su esposa se sentó a su lado, sus ojos fijos en sus guantes, sin revelar emoción alguna. La vicaria Marta le siguió. Su relato fue nervioso, lleno de los aspectos prácticos de servir sidra a los aldeanos opresores. Lucy Owen, tranquila y pálida a su lado, confirmó que había ayudado. Describió haberle entregado a Llewellyn su taza con voz tranquila, exacta y mesurada, aunque temerosa de que cada palabra pudiera más tarde ser usada en su contra. La señora Price Ridley intervino con frecuencia, corrigiendo a su compañera en pequeños detalles, si era la mano izquierda o la derecha, si el azúcar ya estaba revuelto o no. La señorita Marple, que conocía bien la tiranía de las pequeñas correcciones, notó un destello de molestia en los ojos de Lucy y el rígido orgullo de la señora Price Ridley. Cuando el coronel Protero fue llamado, se dirigió furioso hacia el frente, declarando que no tenía motivos para desearle daño al hombre, aunque había apostado con él sobre las pesas de calabaza, una botella de oporto, nada más. Si un hombre no puede hacer una apuesta amistosa sin sospecha, bueno, ¿qué viene de Inglaterra? Exclamó indignado, con un ligero tufillo de actuación. La señorita Marple, observando su rostro rubicundo, pensó suavemente que los hombres que protestaban demasiado fuerte a menudo ocultaban una pizca de miedo. La declaración del jardinero fue simple. Había ayudado a llevar la gran calabaza al verde, había hablado poco con su amo durante el día, y se había hecho a un lado cuando estalló la conmoción. Su desconcierto parecía genuino, aunque había una pesadez en sus hombros, el peso de largos años bajo la sombra de un empleador. El inspector Slack, frunciendo el ceño profundamente, resumió rápidamente. Tenemos oportunidades, y muchas, docenas con acceso a la sidra, más con motivos para desagradar al difunto. Lo que queremos saber es quién tuvo la oportunidad de deslizar algo en la taza sin aviso. Miró significativamente a la vicaria y a Lucy, quienes se sonrojaron bajo el peso de la implicación. La señorita Marple retrocedió y se movió. Es curioso, dijo con tono amable. Qué rápido asumimos el veneno. La gente lo hace. A veces mueren por causas naturales, incluso en medio de los festivales. Slack se volvió hacia ella con visible irritación. Si me perdona, señorita Marple, el doctor Haydock notó los signos. Cianosis, él lo llamó. Sabremos más después del examen. La señorita Marple inclinó la cabeza. Por supuesto, solo cuando uno ve tantas tazas vertidas a toda prisa y oye recuerdos tan diferentes, es interesante preguntarse por qué la taza del señor Llewellyn y no otra fue fatal. Sus ojos se posaron suavemente en Lucy, luego se lo pasó al coronel y luego volvió a la fila de aldeanos cuyos rostros delataban más preocupación por ser sospechosos que por la muerte misma. Se oyó un murmullo apagado e inquieto. La señora Bantry susurró de nuevo, como siempre. Dice algo y termina significando más de lo que cualquiera espera. Slack pidió tranquilidad y prometió entrevistas en la mansión. Al día siguiente, los aldeanos fueron liberados uno por uno, sus voces escuchándose a través de la oscuridad mientras regresaban a casa. La noche parecía haberse vuelto más pesada, la linterna de Jack seguía encendida en el verde como ojos vigilantes. La señorita Marple caminaba lentamente hacia su cabaña, sin prisa, aunque su mente se movía rápidamente. Pensó en el papel apretado en la mano de Llewellyn con su única palabra, linterna. Una pista moribunda o una coincidencia. Los hombres moribundos rara vez elegían sus palabras al azar, reflexionó. Sin embargo, qué extraño escribir solo eso. Una linterna ilumina, pero también ciega cuando la llama chisporrotea. Recordó la curva de una linterna inclinada en un ángulo extraño y el destrozo de aquella cuyo creador nadie reivindicó. Estos detalles, que para la mayoría pasan inadvertidos, se instalaron en su mente como guijarros cayendo en agua clara, ondas extendiéndose y formándose en patrones. En la puerta de su jardín, se detuvo y observó las luces vacilantes a través del verde. Los aldeanos estaban detrás de sus puertas, susurrando, especulando,
preocupándose sobre quién podría ser el próximo acusado. Ella conocía sus costumbres. Había visto cómo quejas enterradas durante mucho tiempo florecían repentinamente cuando un cadáver conveniente les daba tierra. Sin embargo, más allá de las peleas ordinarias, sintió algo más oscuro. Un hilo de malicia se mantenía aferrado y esperando. La señorita Marple suspiró suavemente, girándose hacia la clave. Era temprano todavía, pero ya los patrones de comportamiento humano estaban cambiando, y ella, que conocía la naturaleza humana mejor que la mayoría, entendió que las primeras explicaciones nunca eran verdaderas. Mañana, pensó, traería secretos que habían estado esperando por mucho tiempo para ver la luz. La mañana amaneció pálida y fría, la niebla curvándose bajo los setos y prestando a Santa María un aire apagado. A media mañana, el chisme ya estaba en pleno swing, porque el inspector Slack no había perdido tiempo en seguir adelante con la investigación. Era un hombre al que le gustaba sacar conclusiones rápidamente, y a la hora del desayuno, el pueblo sabía que había fijado su mirada en Lucy Owen. Lucy no ayudó a su causa permaneciendo retraída, pálida y silenciosa. Vivía como compañera de la señora Price Ridley, y era bien sabido que daba al mayor la agudeza de la mujer con el silencio paciente. Slack, que desconfiaba del silencio más que de la negación, vio culpa en su reserva. Después de todo, Lucy había admitido haberle entregado al señor Llewellyn su copa fatal. Parecía para él un asunto casi resuelto: oportunidad, proximidad y comportamiento. Esto, a sus ojos, indicaba ocultación. En la casa de Mana, donde se realizaban entrevistas, continuó Slack, hablando con severidad ante los aldeanos reunidos, quienes habían sido interrogados nuevamente para responder más preguntas. La señorita Owen, dijo, fue usted quien vertió y pasó la sidra. Nadie más recuerda haber tocado la taza del señor Llewellyn. En mi libro, eso la convierte en nuestra principal sospecha hasta que pueda explicarlo de otro modo. La habitación se agitó con un rumor tenue de satisfacción. Los aldeanos, cuando se enfrentan con la tragedia, siempre se sienten aliviados al ver cómo la sospecha recae ordenadamente sobre alguien fuera de ellos mismos. La señora Hartnell frunció los labios, como si quisiera decir que lo había sabido desde siempre. El coronel Protero gruñó en señal de acuerdo, mientras que el señor Pritchard murmuró que los tranquilos eran siempre lo peor. La señora Price Ridley, enrojecida por la indignación, declaró que su compañera era incapaz de tal maldad, pero sus palabras llevaron el anillo de defensa a su propio juicio en lugar del carácter de Lucy. Lucy, por su parte, solo dijo: le pasé una taza, sí, pero no hice nada más. No tengo razón, ni deseo, de causar la muerte del señor Llewellyn. Su voz temblaba, pero su mirada estaba firme. La señorita Marple, sentada tranquilamente en un rincón, observaba la escena con una débil y educada sonrisa. Había visto tales momentos antes. La policía, ansiosa por ordenar lo desordenado, se apoderaba del hilo más ordenado y tiraba fuerte, con la esperanza de que todo el nudo se deshiciera. Pero los nudos, ella lo sabía, rara vez se rendían tan fácilmente. Observó las manos de Lucy, aún dobladas, sin ninguno de los espasmos inquietos que la culpa a menudo engendra. También notó cómo la señora Price Ridley evitaba los ojos de su compañera, prefiriendo en cambio centrar su indignación en Slack. Curioso, pensó la señorita Marple. Muy curioso. El inspector Slack continuó. Señorita Owen, usted afirmó que no tenía razón. Pero, ¿no vivió bajo el reinado de la señora Price Ridley, atendiéndola como necesitaba? Se ha dicho que el señor Llewellyn era menos que generoso con usted en ciertos asuntos de tierras y límites. Quizás actuó por lealtad o por presión. Las palabras provocaron un jadeo, y todas las miradas se volvieron hacia la señora Price Ridley, quien se puso nerviosa y protestó. Absurdo. Nunca le pedí que actuara así, ni ella lo haría. Inspector, exijo que abandone esta insinuación. La señorita Marple habló entonces, su voz suave, el tono de una mujer reflexionando sobre su tejido en lugar de intervenir en una investigación policial. Es curioso, dijo suavemente. Una joven no tiene ni idea de cuán dependiente es su fortuna de su empleador. Las buenas gracias deberían arriesgar su posición con imprudencia. En mi experiencia, la gente no muerde levemente la mano que les alimenta, a menos que, por supuesto, tengan otra mano dispuesta a extenderse. La sala quedó en silencio. Slack frunció el ceño. No le gustaba su interferencia, pero algunas cabezas se volvieron pensativas. Los ojos de Lucy brillaban, no con culpa, sino con un alivio repentino y tácito, como si la señorita Marple hubiera dado voz a una verdad que ella no se atrevía a decir. La señorita Marple dobló sus manos remilgadas en su regazo,
su expresión la imagen misma de la inocencia especulativa, pero en su mente el patrón estaba cambiando. El inspector Slack solo veía la cercanía de Lucy a la taza. La señorita Marple, con su profundo conocimiento de la naturaleza humana, sabía que la cercanía no siempre era culpa. A veces el verdadero culpable se asegura de que alguien más esté convenientemente cerca y luego retrocede, con las manos aparentemente limpias. El asunto, que ella conocía, estaba lejos de resolverse, y el pueblo no descansaría hasta que cada secreto hubiera sido removido, como tierra en un jardín recién cavado. Esa tarde, cuando las nubes grises colgaban sobre Santa María y la lluvia amenazaba sin llegar a caer, la señorita Marple hizo un recado discreto al verde. Las calabazas todavía estaban en su lugar, en filas torcidas, aunque la alegría del festival había desaparecido hacía tiempo. La mayoría de las linternas se apagaron, sus tocones ennegrecidos dentro de sus huecos, pero algunas permanecieron obstinadamente, sus llamas parpadeantes proyectando sombras grotescas sobre la hierba húmeda. La señorita Marple, caminando con su bastón, se detuvo ante la linterna rota. Sus bordes dentados ya habían comenzado a hundirse, derrumbándose hacia adentro con la humedad. A su alrededor, el suelo estaba cubierto de semillas y hebras de pulpa, como si alguien lo hubiera golpeado con violencia. Se arrodilló, lenta pero firmemente, y con dedos cuidadosos trazó una marca en el barro cercano, algo así como el tacón de una bota, presionado profundamente, como si alguien se hubiera torcido en el acto de una pelea, aunque nadie lo había mencionado. La mayoría de los aldeanos solo recordaban el grito y la carrera hacia el cuerpo. Ella miró la linterna inclinada, su tapa torcida, manchas de humo saliendo de su boca. Un descuidado accidente. Había llamado el inspector Slack el día anterior cuando ella preguntó. Pero la señorita Marple conocía el descuido desde la intención, y esto tenía todas las señas de identidad de la última. El hollín era desigual, más que una simple ráfaga de viento podría explicarlo. Una linterna manipulada, pensó en voz baja, podría ocultar más que una vela. Sus ojos se posaron en un trozo de papel arrugado, medio escondido en la hierba, no muy lejos de donde había caído el señor Llewellyn, no el mismo que tenía en la mano. Este era más pequeño, roto y húmedo de rocío. Con delicada precisión, la señorita Marple lo recogió y lo alisó con cuidado. La escritura era tenue pero legible, una lista corta, no más de 3 palabras, azúcar, cerillas, cordón, objetos ordinarios, cada uno. Sin embargo, en un pueblo, las cosas cotidianas eran a menudo más peligrosas. Azúcar para endulzar, cerillas para encender, cordón para atar. Ella metió el trozo en su bolso, donde residían tantos pequeños tesoros de evidencia a lo largo de los años. A medida que ascendía, notó al señor Ellison, el maestro de la escuela, acercándose con un cuaderno bajo el brazo. Se sobresaltó al verlo, luego sonrió rápidamente. Buenas tardes, señorita Marple. Estaba haciendo bocetos de linternas para el ejercicio de los niños. Una lección de diseño, ya sabe. Su tono era uniforme, pero sus ojos se desviaron hacia la calabaza rota antes de encontrarse con los de ella de nuevo. ¡Qué diligente!, dijo la señorita Marple amablemente. Los niños aman tanto dibujar caras, aunque a veces las expresiones que eligen revelan más de lo que uno podría esperar. Ella sonrió suavemente, y el maestro de escuela se sonrojó, murmurando algo sobre calificar los exámenes antes de alejarse apresuradamente. Se quedó un rato más, permitiendo que el verde del pueblo dijera sus verdades silenciosas. Siempre lo hacía para aquellos que escuchaban con paciencia. La linterna rota, la marca torcida de la bota, algún trozo extraño de papel, cada uno pequeño, sin importancia para la policía, pero para ella eran hilos. Y los hilos, por muy finos que fueran, siempre conducían a algún lugar si uno tenía la paciencia de seguirlos. Esa noche, mientras estaba sentada junto al fuego con su tejido, la lluvia finalmente comenzó a golpear los cristales de la ventana. La señorita Marple consideró lo que había visto. El inspector Slack, ella lo sabía, estaba decidido a presionar a Lucy, convencido de que la oportunidad y el silencio la hacían culpable. Pero la señorita Marple pensó en las linternas, en los objetos cotidianos de esa lista rota y en el curioso hecho de que Arthur Llewellyn, en sus momentos finales, se había aferrado a un fragmento de linterna con una sola palabra. Los hombres moribundos no desperdician sus fuerzas en nimiedades. Ella miró hacia abajo sus ordenadas filas de puntadas, sus agujas haciendo clic suavemente. En el tejido, como en el crimen, la caída de la puntada era a menudo la clave de todo el patrón, y esa noche se sintió segura de haber vislumbrado una puntada así, una pista pasada por alto, esperando la mano derecha para recogerla. La lluvia de la noche anterior había dejado todo limpio y fresco, aunque el estado de ánimo en la villa era todo lo contrario.
En las mesas de desayuno y en las puertas de las cabañas, la muerte de Arthur Llewellyn fue ensayada una vez más. Cada narración sutilmente alterada, cada sospecha moviéndose como una carta de juego en manos inquietas. A media mañana, el inspector Slack había organizado otra reunión en la casa de Mana. Su paciencia estaba agudizada hasta el punto más fino. Quería confesiones, o al menos grietas en la compostura. Lo que recibió fue un constante desenredo de secretos. El salón de la mansión nunca había parecido tan lleno. Los aldeanos se posaron incómodamente en las sillas, susurrando hasta que la mirada penetrante de Slack lo silenció. La señora Bantry, con la mirada fija en el espejo, se sentó cerca del frente. La señora Hartnell se alzaba como un monumento de desaprobación, y el señor Pritchard se quedó rígido en la parte de atrás, como esperando una reunión de negocios. La señora Price Ridley se había instalado con desafío real, Lucy en silencio y pálida a su lado. El rostro del coronel Protero estaba rubicundo con irritación, mientras el señor Ellison hojeaba nerviosamente su cuaderno, aunque no se requería escribir una sola palabra. Slack comenzó de inmediato, con la voz entrecortada. Tenemos evidencia de que el señor Llewellyn fue envenenado deliberadamente. Muchos de ustedes le tenían resentimiento, algunas deudas, algunas peleas. Lo resolveremos claramente. Sus ojos recorrieron la habitación. Coronel Protero, usted apostó con él, ¿no es así? Bramó. Una botella de Oporto, como dije antes, no tiene nada que ver con este asunto. Había calor en su voz, y la señorita Marple, sentada discretamente cerca de la ventana, notó como la mano de su esposa, descansando en su regazo, se apretaba en un puño ante la mención del nombre de Llewellyn. Luego vino el señor Pritchard, quien admitió a regañadientes que Llewellyn le había presionado sobre un préstamo para reparar el molino, amenazando con ejecución hipotecaria. Pritchard murmuró. Pero las amenazas no son nuevas para los negocios. Puedo soportarlas. Aún así, sus ojos delataban algo más, un destello de vergüenza, quizás, o miedo a la exposición. La señora Price Ridley sollozó cuando su nombre fue llamado. El señor Llewellyn era un hombre entrometido, aficionado a afirmar autoridad donde no se quería ninguna. Pero sugerir que ella o su familia tuvieran participación en la muerte de Lucy era absurdo. Lucy era inocente, aunque el inspector Slack parecía empeñado en su ruina. Lucy sintió de repente como el color subía a sus mejillas. Era cierto que no le gustaba, señora. Lo dijo en el festival, claramente. Se rió cuando se lo entregué. La taza, y comentó que tus calabazas estaban tan huecas como tu bolso. Las palabras cayeron en la habitación como piedras. La señora Price Ridley se quedó sin aliento, escandalizada menos por el insulto que por Lucy, atreviéndose a repetirlo ante otros. Slack se abalanzó. Así que había un malestar suficiente para estimular la lealtad en una compañera, quizás, dijo, pero Lucy negó con la cabeza. No tengo lealtad al rencor. Yo no quería participar en sus disputas. Ante esto, la señora Hartnell dio un triunfante bufido. Lo dije desde el principio, fue veneno. Y si me preguntas, deudas y salarios no son nada comparados con los insultos al orgullo. Recuerda mis palabras, el orgullo te llevará al asesinato más rápido que el dinero. Un murmullo se extendió por todas partes, y fue entonces cuando la suave voz de la señorita Marple se abrió paso, tranquila y clara. Es notable, observó, cómo, a menudo, en estos casos no se encuentra un único gran motivo, sino muchos pequeños, trenzados juntos como las hebras de un cordón. Cada hebra por sí sola puede no ser suficiente, pero juntas se unen con la mayor seguridad. Sus palabras cayeron suavemente, pero su peso se sintió. Los rostros se movieron con inquietud. Slack frunció el ceño, pero incluso él parecía sorprendido por la verdad de ello. Ladró otra pregunta al señor Ellison, quien confesó que Llewellyn se había burlado de su escuela y de la linterna del club, algo infantil, una humillación pronunciada delante de varios chicos. Sus orejas se pusieron rojas al admitirlo, y la señorita Marple volvió a percibir la leve culpa en sus ojos cuando las linternas fueron mencionadas. Secretos, agravios y resentimientos, uno a uno, fueron surgiendo, arrastrándose hacia el exterior como ropa húmeda en una línea. Y todo el tiempo, la señorita Marple se sentó tranquilamente, tejiendo, descansando en su regazo, sus ojos brillando no con travesuras, sino con comprensión, porque ella veía más claramente que nadie que, en este pueblo, cada queja era una pista, y cada secreto, un paso más cerca de la verdad. La lluvia había cesado a la hora siguiente, al atardecer, dejando el pueblo bañado por una luz de luna acuosa. Santa María, aunque exteriormente tranquila, se sentía inquieta bajo la superficie.
Las puertas se cerraron antes de lo previsto, cortinas cerradas, susurros llevados sobre setos y a través de las puertas del jardín. El inspector Slack había rebajado a Lucy Owen, pero nadie quedó satisfecho. Para cada aldeano, al parecer, podría mencionarse alguna queja que Arthur Llewellyn tenía en su vida. Era casi el crepúsculo cuando el giro vino con la señora Bantry, que nunca se perdía una oportunidad de saber lo que otros no supieron. Se apresuró sin aliento a la cabaña de la señorita Marple, sus mejillas sonrojadas por el frío y la emoción. «Mi querida Jane», exclamó, «ha habido otro incidente en la propia mansión». La señorita Marple, que acababa de dejar de lado su tejido, levantó las cejas levemente. En realidad, uno nunca se sorprende. La muerte, como la lluvia, a menudo llega en duchas. La señora Bantry se inclinó hacia adelante, con ganas de compartir. El jardinero encontró un incendio en el edificio exterior, el mismo cobertizo donde se pesaron las calabazas. No es un fuego natural, Jane. Dicen que una lámpara de aceite fue atropellada. El inspector jura que es alguien que intenta destruir evidencia. En cuestión de una hora, la noticia se extendió por el pueblo como el viento. El cobertizo, aunque rápidamente se apagó por los aldeanos concubos, fue quemado y ennegrecido, el aire a su alrededor todavía oliendo a humo. La gran balanza de pesaje estaba medio arruinada, su hierro deformado por el calor. Cerca, un montón de cenizas contenía restos carbonizados de papel y tela. El inspector Slack, furioso, gritaba órdenes a cualquiera que se aventurara cerca. «Deliberado», rugió. «Deliberado y torpe», pensó alguien, para librarse de lo que más importaba. Él se giró, y su mirada cayó una vez más sobre Lucy Owen, que había estado ayudando a la señora Price Ridley en casa. ¿Y quién estaba más cerca del cobertizo hoy? La señorita Owen, otra vez. El rostro de Lucy palideció. «Yo nunca», dijo. «Me acerqué al cobertizo. Estaba con la señora Price Ridley toda la tarde. Ella lo dirá». Su empleador dudó, labios apretados. «Ella estaba conmigo», admitió al fin, aunque su tono carecía de convicción. El inspector, sin azúcar, murmuró oscuramente sobre cómplices. Pero la señorita Marple caminó silenciosamente hasta el borde de las ruinas del cobertizo, inclinándose para examinar las cenizas. Sus ojos se posaron en un trozo medio quemado de tela ennegrecida, pero que aún mostraba un dobladillo limpio. No tela áspera, sino algo bien hecho, probablemente de un pañuelo o manga. Junto a las escamas había un peculiar rastro de cristales blancos, dispersos como si hubieran estallado desde un pequeño paquete de papel. Los tocó ligeramente con la punta de su aguja de tejer, su expresión ilegible. «Muy curioso», murmuró. Uno se pregunta por qué alguien quemaría papel con tanta prisa. Después de todo, las cenizas cuentan historias tanto como la tinta. Sus palabras le valieron una mirada aguda del inspector Slack. «Deja esto en manos de la policía, señorita Marple. Tenemos sospechosos. Ya basta de cuentos de hadas sobre cenizas». Pero la señorita Marple se limitó a sonreír con dulzura, sonrisa casi de disculpa. Ella había vivido suficiente tiempo para saber que los incendios rara vez los establecen los ya acusados, fueron establecidos por aquellos que tenían más poder para esconderse. Más tarde esa noche, mientras los aldeanos se reunían una vez más en la posada, las lenguas se meneaban con renovado vigor. Algunos juraron que Lucy debía ser culpable después de todo. ¿Quién más podría estar en el centro de ambos acontecimientos? Otros susurraban sobre la apuesta del coronel Protero, sobre las deudas de Pritchard, sobre la humillación del maestro de escuela. El pueblo era un hervidero de sospecha, cada teoría más elaborada que la última. La señorita Marple, sentada con una taza de té junto a su propio fuego, pensó en lugar de linternas y trozos de papel, de manchas de hollín y huellas de botas retorcidas en el barro. El fuego en el cobertizo no fue un accidente. Fue un movimiento desesperado destinado a borrar lo que no debería ser visto. Y tal desesperación, reflexionó, no pertenecía a los débiles, sino a los culpables que se creían inteligentes. Ella suspiró suavemente, acomodándose. El patrón comenzaba a mostrarse en sí, aunque el inspector Slack aún no lo veía. Otro giro había llegado, como ella sabía que sería. Y con cada giro, el pueblo revelaba un poco más de la verdad que tanto intentó ocultar. La mañana después del incendio, Santa María llevaba una máscara de alegría ansiosa. Las amas de casa barrían las puertas de sus casas con mayor vigor. Los hombres se quedaron en la oficina un poco más, y mientras las conversaciones volvían inevitablemente al asunto de la muerte de Arthur Llewellyn, el inspector Slack era más fuerte y más impaciente que nunca, cierta de que Lucy Owen estaba enredada en la culpa,
pero no podía probarlo. La señorita Marple, moviéndose silenciosamente a través de los callejones del pueblo, había llegado a su propia decisión. Había llegado el momento de una pequeña prueba. Su oportunidad llegó cuando el coronel Protero y el señor Ellison estaban juntos en el cementerio, midiendo parcelas para un plan de mejora futura. La señorita Marple, haciendo una pausa como por accidente, comentó con su suave forma de conversar. Qué curioso que el pobre señor Llewellyn agarrara la palabra linterna al final. Me atrevo a decir que quería indicar cuál fue manipulada, aunque tal vez dejó que su voz se apagara suavemente. Él quería señalar a la persona que lo hizo. No dijo nada más, simplemente se alisó la frente y guante. Sin embargo, vio el efecto de inmediato. El coronel Protero emitió un gruñido agudo, cubriéndolo con una tos, mientras el señor Ellison apretaba visiblemente los dedos sobre su cuaderno. Un hombre se puso rojo, el otro pálido. La señorita Marple, con un leve suspiro interior, supo que estaba en el camino correcto. Esa tarde, ella invitó a la señora Bantry, a la señora Price Ridley, Lucy y varias otras personas a tomar el té en su cabaña. Era el tipo de reunión que pasó como charla inocente. Sin embargo, bajo la suave incitación de la señorita Marple, se convirtió en algo más. Prueben el scone, dijo, sirviéndote con firmeza. He estado pensando en lo terrible que fue ese incendio en el cobertizo, arriesgando quemar la mansión. Solo alguien terriblemente asustado tomaría tal riesgo. Me da a entender que temían ser descubiertos. La señora Price Ridley chasqueó la lengua y declaró que el pueblo estaba invadido por tontería, mientras Lucy permanecía en silencio, con los ojos bajos. Pero la señorita Marple notó la forma en que la señora Bantry se inclinó hacia adelante con entusiasmo, y como el señor Pritchard llegó tarde con una excusa comercial, sin poder dejar de mirar el aparador donde la señorita Marple había colocado, bastante deliberadamente, uno de los faroles festivos supervivientes. Era una simple cosa, esa linterna, inclinada alrededor de la boca, su sonrisa más siniestra que alegre. Sin embargo, la señorita Marple la había elegido con cuidado. A medida que la conversación giraba, comentó. A menudo pienso que los objetos nos recuerdan algo en su camino, como esta linterna, tan curiosa, ennegrecida como si fumara más que las demás. Uno se pregunta quién la talló. Tómese un momento y mire más de cerca. Los observó a todos. La señora Bantry sonrió divertida, la señora Price Ridley sorbió por la nariz, Lucy miró rápidamente, luego lejos. El señor Pritchard frunció el ceño, pero permaneció firme. Pero el señor Ellison, pobre y nervioso, se quedó mirando demasiado tiempo. Sus labios se separaron como si quisiera hablar, luego los cerró de nuevo. Su mano, apoyada en el mantel, tembló muy levemente antes de obligarse a quedarse quieta. La señorita Marple no dio ninguna señal de que se hubiera dado cuenta. Parloteó sobre semillas de calabaza y bazares de la iglesia, atrayendo a los demás a charlar hasta que la tensión disminuyó. Sin embargo, en su interior estaba satisfecha. Su pequeña trampa había saltado, no con violencia, sino con la traición silenciosa de la naturaleza humana. Esa noche, solo una vez más, reflexionó junto a su fuego. Sabía que el inspector Slack se pondría furioso, hablando de Lucy Owen hasta que la presionara. De lo contrario, ella había visto la verdad. La última palabra de Arthur Llewellyn, linterna, había sido de hecho una pista, no para el objeto, sino para el creador, y la culpa, como el humo, se había delatado en la mirada nerviosa de un hombre que había creído esconderse detrás de los niños. Mañana, decidió, hablaría claramente. Pero esa noche se permitió la comodidad de tejer y el conocimiento de que su prueba final había revelado todo lo que necesitaba. Al día siguiente, el salón de dibujo de Mana fue una vez más lleno, aldeanos sentados en filas rígidas como una congregación reticente. El inspector Slack se encontraba al frente, con los brazos doblados, con la mandíbula apretada, decidido a forzar una confesión de Lucy Owen antes de que el día estuviera fuera. Lucy misma estaba pálida y compuesta junto a la señora Price Ridley, sus manos fuertemente entrelazadas en su regazo. La señora Bantry le susurró emocionada, mientras el señor Pritchard rondaba cerca de la parte de atrás, con cara sombría. El coronel Protero frunció el ceño y el señor Ellison se movió inquieto con su cuaderno, evitando todas las miradas. Entonces la señorita Marple, con su elegante traje de tweed y una suave sonrisa, se levantó de su asiento. Inspector, si me lo permite, dijo en voz baja. Su voz tenía el tono justo, con una nota de vacilación. Slack, aunque irritado, no pudo rechazar. Ella parecía a todas luces una vieja señora a punto de comentar sobre las tortas de té, pero sus ojos brillaban y sus palabras eran adrede. Creo, empezó,
que el pobre señor Llewellyn no murió por accidente, ni por la mano de Lucy Owen. Fue envenenado. Sí, pero la pregunta es, ¿quién entre nosotros tuvo tanto motivo como oportunidad? Mire, inspector, no debemos pasar por alto la naturaleza humana. Habla más claramente que las huellas dactilares. Hubo un revuelo de inquietud. La señorita Marple juntó las manos recatadamente. El señor Llewellyn tenía un talento especial para sembrar resentimiento. El señor Pritchard tenía deudas y amenazó con llamadas. El coronel Protero fue objeto de burlas públicamente por una apuesta. La señora Price Ridley se sintió insultada. Y el señor Ellison, el señor Ellison, sufrió la humillación de que su linterna fuera descartada por ser infantil delante de sus alumnos. Todas las miradas se volvieron hacia el maestro de la escuela, que se sonrojó escarlata. Abrió la boca y luego la cerró de nuevo. La clave, por supuesto, estaba en la mano del señor Llewellyn, dijo la señorita Marple suavemente. La palabra linterna. En primer lugar, uno podría pensar que se refería al objeto, pero los hombres moribundos no desperdician aliento sobre los accidentes. Señaló, de la única manera que podía, a la persona que lo talló. Una fuerte inhalación recorrió la habitación. El señor Ellison crispó la mano y su cuaderno se deslizó ligeramente. La señorita Marple continuó, su tono todavía casi conversacional. La linterna en cuestión humeaba mucho, manchada de negro alrededor de la boca. Yo la examiné personalmente. Su vela había sido manipulada, rociada con un polvo cristalino. Cuando se enciende, la llama libera un vapor, sutil pero mortal, especialmente en las proximidades. Un truco ingenioso. No es necesario manipular la sidra en absoluto. El señor Llewellyn, inclinado cerca de burlarse de la talla, inhaló lo suficiente para colapsar en cuestión de minutos. El papel en su mano tampoco fue un accidente. Me atrevo a decir, que lo recogió cuando sintió que su fuerza fallaba, lo que significa ir detrás de la única palabra que importaba. El inspector Slack bramó, pero el cobertizo, el fuego, ¿qué hay de eso? Otro intento, dijo suavemente la señorita Marple, para destruir las escamas en los restos de la linterna. Bastante desesperada, de verdad. Y, inspector, la desesperación no es de los inocentes, sino de los culpables. Me doy cuenta del fragmento de tela fina entre las cenizas. No tela de obrero, sino de caballero, pañuelo. Un maestro de escuela, quizás, ¿quién lleva uno tan bien doblado? El señor Ellison se puso de pie de un salto, con el rostro ceniciento. Fue un accidente. Nunca quise decirlo. Se rió de mí, me humilló delante de los chicos, siempre burlándose, siempre tan seguro de su superioridad. Solo quería asustarlo. Su voz estaba agrietada, resonando en el silencio conmocionado. Slack se movió rápidamente y colocó una mano sobre su hombro, pero el maestro de la escuela se desplomó, derrotado. Lucy Owen dejó escapar un silencioso sollozo de alivio, mientras la señora Price Ridley apretaba sus labios indignada por la sospecha que había durado tanto tiempo sobre su casa. La señorita Marple volvió a sentarse, tan plácida como siempre, alisándose la falda. Ya ves, inspector, es muy parecido a tejer, dijo suavemente. Si sigues cada puntada cuidadosamente, el patrón no puede evitar revelarse. La habitación estaba en silencio, la revelación asentándose pesadamente sobre todos ellos. Aunque Arthur Llewellyn había sido un hombre que a muchos no les gustó, fue aleccionador ver cómo una pequeña humillación supurando en el silencio podría convertirse en asesinato. Los días que siguieron trajeron consigo un silencio extraño a Santa María, el tipo de silencio que viene después de una tormenta. Las calabazas en el verde se reunieron, sus caras que una vez fueron alegres comenzaron a decaer en podredumbre, y con ellas el recuerdo de que el festival parecía marchitarse. Los aldeanos se dedicaron a sus recados con tonos apagados, conversaciones cuidadosas y risas tentativas, como si tuvieran miedo de perturbar la calma frágil. Se llevaron al señor Ellison bajo vigilancia, sus protestas reducidas a un silencio cansador. Para muchos, el impacto de su culpa persistió más profundamente que la muerte misma. Él había sido, después de todo, un maestro de escuela, una figura de respeto, confiado con los niños de la villa. La idea de que un hombre nervioso pudiera albergar un asesinato en su corazón inquietó a todos. No fue un villano forastero, sino alguien que había compartido sus bancos, mercados y lugares de reunión. La señora Bantry, contándole el asunto a cualquiera que escuchara, declaró que era su prueba de la teoría sostenida desde hace mucho tiempo, lo más improbable a menudo oculta los secretos más oscuros. La señora Hartnell insistió que esto confirmaba su nariz para el veneno. La señora Price Ridley,
herida por la vergüenza de que la sospecha cayera tan pesadamente sobre Lucy, se refugió en indignación y declaró que escribiría una carta al Times. Para Lucy Owen hubo un resultado más suave, libre de sospechas, caminó con nueva ligereza, aunque su posición con la señora Price Ridley permaneció tan ingrata como antes. La señorita Marple, observándola por la mañana mientras llevaba las compras de vuelta desde la calle principal, reflexionó que a Lucy le convendría buscarse otro hogar. La dependencia, después de todo, podría atar tan fuertemente como la culpa. El coronel Protero regresó a sus rutinas, declarando en voz alta que el pueblo debería poner todo el asunto detrás de él, mientras cuidaba en privado su malestar porque su apuesta había sido mencionada tan a menudo. El señor Pritchard continuó con su trabajo en el molino con renovada determinación, aunque los aldeanos susurraban que él también podría haber sido culpable si las cosas hubieran caído de otra manera. Fue el camino de Santa María para mí, secretos traídos a la luz dejaron largas sombras. En cuanto a la señorita Marple, ella reanudó su tejido, su jardinería, su pequeño mundo de visitas. Sin embargo, quienes la conocían bien vieron que permaneció pensativa varios días después. Una tarde, la señora Bantry vino a tomar el té y la encontró junto a la ventana, con lana en mano, mirada fija en los últimos rosas de otoño. «Estás tranquila, Jane», dijo suavemente. «Pensé que estarías complacida, habiendo resuelto todo el terrible asunto con tanta claridad». La señorita Marple dio su pequeña sonrisa disculpándose. «No es una cuestión de placer, Dolly. Pobre señor Ellison. No estaba malvado en el camino de los criminales empedernidos. Solo un hombre solitario, amargado por humillación y absolutamente incapaz de soportar la burla. La naturaleza humana es a menudo la más peligrosa cuando está más herida». Hizo una pausa, doblando su tejido en su vuelta. Arthur Llewellyn no era querido. Se enorgullecía de menospreciar a los demás. Sin embargo, no puedo evitar sentir pena por lo que hizo. No veo cuán profundamente hirió el orgullo de su escuela. Un poco de amabilidad quizás podría haber cambiado el curso de las cosas. La señora Bantry suspiró. «Suena tan simple, Jane». «Es simple», respondió la señorita Marple con voz suave pero firme. «La naturaleza humana nunca cambia realmente. Lo vestimos de respetabilidad, de deber, con palabras inteligentes, pero debajo están las mismas viejas vanidades, resentimientos y deseos. Si uno observa con atención, siempre ve el patrón. Y sin embargo, es un patrón que siempre conduce al dolor». Afuera, la campana de la iglesia marcaba la hora. Los aldeanos pasaban por la puerta, la charla más ligera ahora, volviendo a cultivos, clima y pequeñas peleas. La vida en Santa María retomó su ritmo, aunque con una inquietud que persistiría siempre que las linternas del otoño estuvieran encendidas. La señorita Marple, con sus agujas haciendo clic suavemente, miró hacia abajo en sus puntadas firmes. Cada bucle dependía del último. Cada fila tenía sentido solo cuando se veía como parte del conjunto. Y lo mismo ocurrió con el asesinato. Sabía que el patrón estaba completo, aunque también sabía que, inevitablemente, otra temporada traería un nuevo hilo de la locura humana enredándose en la vida tranquila del pueblo.